Todo nuestro contenido está disponible en nuestro canal de YouTube, Luna TV, Canal 53. Continuamos con nuestro invitado Miguel Jorge. Él es el presidente de la Asociación Dominicana de Profesores aquí en el municipio de Santiago de los Caballeros. Miguel, hace días explotó, si se puede, si cabe el término, un escándalo que vincula a un maestro que supuestamente ha violado a varias estudiantes, 11 en total, una maestra, una conserje, y esto ha llamado la atención no solamente del Ministerio de Educación, sino de ustedes como asociación de profesores. Esto, ¿cómo le preocupa a ustedes como sindicato y qué tan cierto es y hasta dónde están las investigaciones? Mira, un fenómeno de esta naturaleza tiene que preocuparnos, no solamente como educadores, como ciudadanos en sentido general, porque la pregunta es hasta qué punto estamos llegando como sociedad, como seres humanos, y tratándose de un compañero maestro, entonces la preocupación para nosotros es mucho mayor. Hemos dicho y vamos a reiterar que desde la ADP siempre el llamado es al cumplimiento de nuestras responsabilidades, de nuestros deberes, conforme lo establece la Ley General de Educación, conforme lo establece el estatuto del docente, pero como profesionales estamos llamados a cumplir con nuestro deber, apegado a la ética, apegado a la moral, porque somos los que estamos llamados a dar ejemplo en la sociedad, somos los formadores de conciencia. Nos preocupó, nos sigue preocupando el caso, pensamos incluso que hay cierto nivel de sobredimensionamiento de esa situación, porque hablar de 13 casos de violación como que es algo como ilógico, porque yo digo, bueno, pues estaba solo el profesor estaba en un centro educativo en donde no había absolutamente más nadie, porque cuando ocurren este tipo de casos, siempre hay algún indicio, hay alguna señal. Y en el centro educativo no hay un maestro, hay muchos maestros, pero en los centros educativos hay un equipo de dirección. Pero en los centros educativos también hay un departamento de orientación y psicología y tiene que investigarse. Nosotros hemos dicho y hemos solicitado públicamente y reiteramos la solicitud para que las autoridades de educación hagan una investigación. Es decir, al margen de las investigaciones de índole judicial que se están haciendo, debe hacerse una investigación en el ámbito educativo para determinar qué pasaba en ese centro educativo, para determinar si hay otras responsabilidades, porque si el caso es de la dimensión que se ha planteado, indudablemente que hubo personas ahí que tenían que asumir un rol, que tenía que tomar medidas y acciones y no la tomó. Y nosotros decimos, quien sea responsable de la acción que fuere, debe responder por ella. Si el profesor es responsable y se le demuestra que cometió los hechos, debe responder ante la justicia y debe responder ante la sociedad. Pero si hay otras personas en el centro educativo o fuera del centro educativo que hayan sido parte de esas acciones por no haber hecho lo que le correspondía hacer, también deben pagar su culpa y responsabilidad, porque ahí no solamente juega un papel los directivos del centro educativo, también los directivos del distrito escolar, que en este caso es el distrito escolar 03 y la regional de educación 08, y escuché a la señora directora regional referirse al tema, incluso tratando de señalar a los docentes. Bueno, nosotros como ADP absolutamente nada tenemos que ver con este caso, lo lamentamos profundamente porque es un caso que tiene que preocuparnos a todos como sociedad y reiteramos, si se demuestra la culpabilidad del maestro, el compañero maestro debe asumir sus responsabilidades, debe responder ante la justicia, debe responder ante el Ministerio de Educación, ante la sociedad dominicana, pero las autoridades, las del centro educativo, las del distrito y de la regional, deben asumir su rol también, deben hacer la investigación y decirle a la comunidad educativa de Santiago qué pasó ahí y quiénes son responsables de esas acciones. Profesor, hace unos meses, pocos meses, salió a la luz de que el Ministerio de Educación no había entregado desde hace 2 años los libros de texto. En un momento iniciaron este proceso, han seguido, realmente se han entregado los libros de texto a los estudiantes y los libros de registro también.
El señor ministro de Educación incluso lo vi muy orgulloso, dar un banderazo, dándole salida a unos camiones. Algunos llegaron, pero otros parece que se quedaron en el camino porque son muchos los centros educativos, la mayoría de los centros educativos que al día de hoy no tienen los libros de texto. Y son muchos, la mayoría, casi el 100% de los centros educativos en todo el país que no tienen los libros de registro. Y la pregunta es, oye, pero estamos hablando de una enorme deficiencia porque en los libros de registro es donde se, como dice, valga la redundancia, donde se anotan, donde se registran todas las incidencias de lo que va ocurriendo en el proceso de cada día que lleva a cabo el maestro con los alumnos. ¿Dónde lo han estado haciendo? Bueno, porque una de las cualidades que no se resalta en los docentes es esa capacidad de procurar cumplir con el deber y la responsabilidad que tienen, aun sea a costa de su propio presupuesto. Y muchos centros educativos, la mayoría de los centros educativos, han tenido que recurrir a hacer copias de libros de años anteriores para registrar esas anotaciones, porque si no, de lo que estamos hablando es de un año escolar caótico, de un año escolar en donde, bueno, porque nadie tiene una memoria tan enorme que pueda almacenar toda la información de cada uno de los estudiantes que tiene en un grado o que tiene en 2 grados, que en muchos casos hay un docente que es responsable de más de un grado. Es decir, eso para que veamos los niveles de improvisación de la actual gestión del ministro de Educación y con las actuaciones frente a la ADP, con el choque frontal a la ADP ha tratado de ocultar esas grandes fallas del sistema educativo y que desgraciadamente por la improvisación, por la falta de planificación, el ministerio que él dirige no ha podido afrontar de manera efectiva. Y a nosotros nos gustaría que las autoridades que se refieren a otros temas, las autoridades locales y las nacionales, incluyendo el ministro de Educación, se refieran a esto también y se refieran a la falta de butaca y se refieran a la mala calidad de los alimentos, tanto de la merienda como del almuerzo escolar, porque estamos hablando de enormes déficits que arrastra el sistema educativo. Naturalmente, este Ministerio de Educación tiene que responder por el periodo que le está haciendo frente, pero es que no ha podido hacerle frente ni a las situaciones que son propias del periodo que le ha tocado, ni a las situaciones que se arrastran desde años en este país, porque han privilegiado un maridaje con el sector privado, vale decir Educa y otras instituciones que andan enfrentando a los docentes, que andan enfrentando a la ADP, pero es porque lo que buscan es repartirse el 4% para la educación. Y nosotros decimos de manera responsable, ese empresariado, ese sector privado, hizo su agosto con las clases virtuales, de la cual el ministro se jactó de decir que era lo mejor de lo mejor. Y cuando pasamos balance, nos dimos cuenta de que había sido un fracaso. Entonces, esas mismas instituciones privadas que hicieron su agosto con la educación virtual, entonces quieren y están haciendo su agosto con la educación presencial, porque precisamente este Ministerio de Educación ha privilegiado ese maridaje con el sector privado y por eso su encono, su rencor en contra de la ADP. Bien, agradecemos la comparecencia del profesor Miguel Jorge, presidente de la ADP en el municipio de Santiago. Muchas gracias, profesor. Siempre estaremos a la orden de ustedes. Un placer compartir con usted. Vamos a la pausa y regresamos con más aquí en Buenos Días RD.